De todos los conflictos en tiempos recientes, el conflicto Irán-Israel es posiblemente uno de los más complejos y duraderos. Hasta ahora, Irán e Israel nunca han librado una guerra a gran escala, pero permanecen involucrados en una mezcla de hostilidad política de larga duración, operaciones de inteligencia, ataques cibernéticos y guerra por poderes. En el video de hoy intentaremos explicar la historia del Medio Oriente moderno, los fundamentos ideológicos de ambos países y la dinámica siempre cambiante. Quizás sea útil comenzar con la fundación del Estado de Israel en 1948 y quizás, sorprendentemente, la relación inicialmente amistosa entre los dos países. Después de la creación del Estado de Israel en 1948, la mayoría de los países de mayoría musulmana en el Medio Oriente se negaron a reconocer a Israel como un Estado legítimo. Muchos se opusieron a la formación de Israel como un esfuerzo colonial occidental, ya que parecía ignorar las reclamaciones palestinas sobre los territorios donde se estaba formando Israel. Sin embargo, la monarquía Pahlaví, que gobernaba Irán, buscó establecer lazos informales con Israel. Ambas naciones compartían intereses estratégicos, especialmente durante la Guerra Fría. Irán, bajo los shahs, era una monarquía secular, pro-occidental aliada con los Estados Unidos de América. Esto significaría que el Shah iraní apoyaría a Israel tanto en comercio como en lo militar, aunque debería notarse que no todos en Irán sentían lo mismo. Miles salieron a las calles de Teherán para protestar la formación de Israel en 1948. Líderes religiosos iraníes, como el Ayatolá, visitarían a los refugiados palestinos y destacarían su difícil situación. Su apoyo a la causa palestina seguiría siendo uno de los puntos clave de conflicto entre Irán e Israel en los años venideros. Durante la Guerra de los 6 días de 1967, el apoyo económico iraní llegó en forma de petróleo. Israel, a su vez, suministraría tecnología y experiencia a Irán a cambio de este recurso vital. El oleoducto Trans-Israel fue una empresa conjunta e igualitaria entre Irán e Israel, destacando cómo el comercio de petróleo era una parte clave de su relación. Muchas empresas iraníes e israelíes trabajaron estrechamente entre sí, estableciendo tiendas en los países del otro. Pero estos estrechos lazos serían cortados en 1979 y la Revolución Islámica. La Revolución Islámica vio al Shah derrocado, y el Ayatolá Khomeini estableció una república islámica basada en la teocracia chiita. El nuevo régimen adoptó una postura vehementemente anti-Israel, llamando a Israel el pequeño Satanás. Gran parte de la nueva posición ideológica de Irán se basaba en ver el sionismo como un proyecto colonial occidental, y veía la ocupación israelí de tierras palestinas como una injusticia moral y religiosa. Irán rompió todas las relaciones con Israel, apoyó a los grupos militantes palestinos y comenzó a cobrar las deudas acumuladas durante los tiempos más amigables entre los dos países. Sin embargo, a pesar de esta hostilidad inicial hacia Israel, Irán enfrentaría una amenaza mucho más cercana. En 1980 comenzó la guerra Irán-Irak. El enfoque panislámico del nuevo gobierno iraní estaba en desacuerdo con el nacionalismo panárabe de Saddam Hussein. La rivalidad de larga data entre los dos vecinos vería algunos de los combates más sangrientos. Para Israel, Irak había sido durante mucho tiempo una fuerza clave en la oposición árabe a su existencia como Estado, y se le veía como una amenaza mucho mayor que el nuevo Estado de Irán. Israel buscó apoyar a Irán para debilitar a Irak, mientras enviaba a su enemigo más reciente a atacar a otro adversario. Israel comenzó a suministrar a Irán cientos de millones de dólares en armas. Esta venta de armas estaba en contravención de las sanciones contra Irán, pero Israel contaba con el respaldo de los Estados Unidos y se le aseguró que sus propios arsenales de armas serían reabastecidos. Las Américas esperaban que el suministro de armas a Irán ganara favor con las fuerzas más moderadas dentro del ejército iraní, quienes a su vez podrían ser útiles en un golpe de Estado para expulsar al gobierno islámico. Todo este asunto fue parte del notorio escándalo Irán-Contra,
que vio a la administración Reagan usar fondos generados por la venta de armas a Irán para financiar ilegalmente a las milicias de derecha en Nicaragua. Además del suministro de armas, los asesores militares israelíes permanecieron en Irán durante toda la guerra. Israel también lanzó sus propios ataques militares contra Irak, destacando el objetivo de las instalaciones nucleares iraquíes en un esfuerzo por ralentizar los intentos iraquíes de crear un arma nuclear. Desde el final de la guerra Irán-Irak, en 1989, el conflicto Irán-Israel ha permanecido profundamente ideológico. La élite gobernante de Irán ve la misma existencia de Israel como ilegítima y basada en la ocupación de tierras musulmanas. A la inversa, Israel ve al régimen de Irán como una amenaza existencial. Los líderes iraníes han hablado frecuentemente sobre la eventual eliminación de Israel, lo cual Israel interpreta como una amenaza de genocidio. El recuerdo de lo que sucedió en Alemania es a menudo una fuerza impulsora para la política de seguridad israelí para tratar cualquier amenaza similar con la máxima seriedad. Si bien la ideología jugaría un papel clave, el conflicto Irán-Israel también es una lucha por la dominancia regional. Irán ha expandido su influencia en el Medio Oriente a lo largo de los años a través de sus milicias proxy, aliados políticos y lazos económicos. Algunas de las milicias proxy incluyen a Hezbollah en Líbano, Hamas en Gaza y los hutíes en Yemen. Estos grupos a menudo lanzan ataques contra Israel o contra sus aliados, muchos operando desde países que comparten frontera con Israel. El apoyo de Irán a estos grupos se presenta en forma de armas, dinero y entrenamiento de militantes. Al apoyar a gobiernos que se oponen a Israel y respaldar a las milicias, Irán busca mantener una presión constante sobre Israel y posicionarse como una potencia regional clave. Hezbollah, la milicia yihadista chiita con base en Líbano, es posiblemente el representante más capaz de Irán. El grupo fue fundado en 1982, después de la ocupación de Israel en el sur del Líbano. La invasión de Israel había creado un desastre humanitario y un terreno fértil para la población chiita subrepresentada del Líbano. Un contingente de la Guardia Revolucionaria iraní ayudó a fundar, organizar y entrenar al grupo. Hezbollah ha crecido a lo largo de los años hasta convertirse en una fuerza híbrida militar y política. Ocupan escaños en el Parlamento libanés, llevan a cabo una serie de programas sociales y administran escuelas y hospitales. Todo el tiempo promete lealtad a Irán y uno de sus objetivos clave es la destrucción de Israel. Tiene decenas de miles de cohetes capaces de golpear las ciudades de Israel y mantiene una fuerza fuerte de combatientes. La guerra del Líbano de 2006 entre Israel y Hezbollah terminó en un punto muerto, pero demostró las capacidades de Hezbollah. Desde entonces, ambos lados se han preparado para una posible guerra a gran escala, que los analistas temen podría ser devastadora para ambos países. Israel ha atacado frecuentemente los envíos de armas iraníes a Hezbollah en Siria. Hezbollah, a su vez, amenaza con represalias y disparará cohetes hacia Israel. Durante la guerra civil siria, que comenzó en 2011, Irán también apoyó al gobierno de Assad. Cabe señalar que Siria no ha reconocido el Estado de Israel y la región de los Altos del Golán de Siria, que fue capturada por Israel durante la Guerra de los 6 días, sigue ocupada por Israel hasta el día de hoy. A medida que Irán construía bases, suministraba armas y se integraba con el ejército sirio, Israel respondió con la guerra entre las guerras. Presenciaron una serie de ataques aéreos israelíes contra la infraestructura iraní en Siria. El conflicto en Siria vio a soldados de la Guardia Revolucionaria iraní y combatientes de Hezbollah siendo el objetivo de los aviones de combate israelíes. Eventos más recientes en Gaza, en respuesta al ataque del 7 de octubre y aún más recientes incursiones en Irán, destacan el enfoque de Israel para lidiar con Irán en un sentido mucho menos histórico. Lo que se percibe como el aspecto más peligroso del conflicto Irán-Israel es el programa nuclear de Irán. Israel afirma que un Irán con armas nucleares representaría una amenaza no solo para ellos, sino para el mundo en general.
Israel desarrolló una doctrina de ataque a las instalaciones nucleares de sus enemigos durante la guerra Irán-Irak. Conocida como la doctrina Begin, ve a Israel llevar a cabo ataques preventivos contra las instalaciones nucleares de su enemigo. Tal política ha sido recibida con condena internacional, pero Israel la ve como necesaria para restringir la proliferación de armas nucleares. En cuanto a Irán, insiste en que su programa nuclear es pacífico y está destinado solo para energía y razones médicas, pero su secretismo y sus actividades de enriquecimiento han generado alarmas a nivel internacional. Existen una serie de acuerdos y tratados para tratar de limitar el programa nuclear de Irán y asegurar que no produzca armas nucleares. A cambio, Irán recibe alivio de las sanciones impuestas al país. Israel a menudo se ha opuesto a estos tratados, calificándolos de demasiado indulgentes y no tomando en serio la amenaza de las capacidades nucleares iraníes. Existen numerosos ejemplos de intentos israelíes para interrumpir el programa nuclear iraní, incluyendo el virus Stuxnet que saboteó las instalaciones nucleares iraníes y los asesinatos de muchos científicos nucleares iraníes. Esto incluye a Mohsen Fakhrizadeh, un jefe del programa nuclear de Irán. Hay detalles contradictorios sobre su asesinato, si fue una emboscada por parte de pistoleros o si fue un arma autónoma controlada a distancia. En años más recientes, los acuerdos nucleares con Irán han quedado estancados. Si Irán alguna vez obtiene armas nucleares, podría alterar fundamentalmente el conflicto. Israel ha tomado consistentemente medidas militares para prevenir esto. Y con la presión de la comunidad internacional, Irán no ha podido lograr armas nucleares. Debe notarse que Irán insiste en que no tiene intención de construir una bomba nuclear, pero continúa enriqueciendo uranio más allá de los términos del tratado nuclear. Y también debe notarse que, aunque Israel nunca ha confirmado oficialmente que tiene armas nucleares, se sospecha ampliamente que están en posesión de dichas armas y se cree que tienen alrededor de 400 ojivas. Entonces Irán no puede tener armas nucleares, pero ellos sí pueden. En 2020, Israel firmó acuerdos de normalización con varios estados árabes, incluyendo los Emiratos Árabes Unidos y Bahrein, bajo los acuerdos de Abraham. Estos acuerdos buscan normalizar las relaciones entre los países árabes e Israel, con la esperanza de evitar cualquier conflicto adicional. Irán consideró estos acuerdos como una traición por parte de los gobiernos árabes. Mientras que las poblaciones árabes siguen siendo simpatizantes de la causa palestina, sus gobiernos han polarizado la cooperación económica y de seguridad, particularmente en la contrarrestación de la influencia de Irán y su continuo financiamiento de proxies. Tanto Israel como Irán cuentan con el respaldo de potencias mayores, clave para afirmar su influencia sobre la región. Estados Unidos ha sido durante mucho tiempo un actor en el conflicto Irán-Israel y es el aliado más importante de Israel, proporcionando miles de millones en ayuda militar. Estados Unidos también ha liderado esfuerzos para contener a Irán a través de sanciones, presencia militar y diplomacia. Mientras que Israel cuenta con el respaldo de Estados Unidos y Europa, Irán recibe apoyo tanto de Rusia como de China. Rusia ha anhelado mantener una presencia militar en Siria, vital para su acceso naval al mar Mediterráneo. La guerra civil siria vio tanto a Irán como a Rusia alineados para mantener su influencia en el país. China e Irán también han firmado acuerdos estratégicos a largo plazo, como el reciente programa de cooperación entre Irán y China de 25 años en 2021. China continúa invirtiendo en la economía iraní, especialmente ya que las sanciones occidentales han aislado a Irán. La posición de Israel sobre Irán se puede resumir en base a sus doctrinas de seguridad. Ha buscado normalizar las relaciones con sus vecinos, utilizando a sus aliados occidentales y militares para mantener su seguridad. Israel sigue preocupado por la retórica de los líderes iraníes que piden su destrucción y por un futuro donde Irán tenga armas nucleares. En cuanto a Irán, ve a Israel como un producto del colonialismo occidental y que el sionismo representa una amenaza para la región. Irán continúa apoyando la causa palestina,
financiando a Hamás y otras milicias, y pide el desmantelamiento del Estado de Israel. Irán también enmarca su propio programa nuclear como un equilibrio a Israel, insistiendo en que es puramente defensivo. Irán ve a Israel como una amenaza para la unidad islámica y un opresor de los musulmanes. El conflicto Irán-Israel seguirá siendo uno de los más complejos en la región. El número de milicias por encargo y la diferencia en ideología mantendrán el conflicto en marcha. Aunque aún no ha estallado en una guerra directa, tiene el potencial de remodelar el Medio Oriente y más allá si no se controla. Comprender este conflicto es esencial para entender la dinámica del Medio Oriente y la frágil paz que siempre está tan cerca de romperse. Gracias.